Pues gracias a Dios por su misericordia, por su amor. Vamos a tener continuidad acerca de esta serie de estudios acerca de la carta que escribe el apóstol Pablo a los habitantes de Éfeso que eran creyentes. Y nos vamos a enfocar ahora en el capítulo 5 a partir del versículo 21 en adelante. La semana pasada vimos los primeros versículos de este capítulo, del 1 al 20, y pues hoy corresponde que podamos estudiar Efesios capítulo 5 del 21 en adelante. Dice de la siguiente manera la Escritura, a partir del versículo 21. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros del cuerpo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 32 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer y la mujer respete a su marido. Vamos a orar y pedirle a Dios que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para entender lo que la Escritura aquí nos está queriendo transmitir. Eterno Rey, gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que nuestro entendimiento, nuestro corazón se abra y podamos escuchar atentamente lo que tienes que decirnos. Eres bueno y misericordioso, y estoy seguro de que el día de hoy habrá mucha luz con respecto a nuestra relación contigo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mientras a lo largo de la semana estaba preparando el tema, me di cuenta que hay una especie de rechazo de manera generalizada a la palabra, a expresiones tales como someteos, sujetaos, obediencia. Son términos que hoy en día no son agradables de escuchar, no son cómodos de escuchar. De hecho, hoy en día son términos que van de la mano con una perspectiva de poca libertad, de poco respeto a la individualidad del ser humano, de poco respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Sin embargo, como vamos a ver el día de hoy, esto no es del todo cierto desde la perspectiva en que actualmente se mueven las ideas en la mayoría de las personas. Aquí estamos hace 2000 años y vamos a entender que hace 2000 años las cosas respecto a la vida matrimonial eran muy distintas al día de hoy. Es decir, hace 2000 años el matrimonio representaba la esperanza de vida para tanto mujeres como para hombres. Era el cimiento
más importante de una familia. Por lo tanto, cuando hablaba con Dios y le decía, Señor, ¿cómo presento estas verdades ante un mundo, una generación que no tiene la misma expectativa respecto a la vida matrimonial, que la relación entre el esposo y la esposa no se ve de la misma forma, no se entiende de la misma manera que hace 2000 años cuando tú nos diste estas verdades? Ayúdame y dame la gracia para poder transmitirlo de tal forma que se pueda entender y que pueda dignificarse el ejemplo que Dios quiere brindarnos de su relación entre Jesús y la iglesia, como la vida de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Así que lo que vamos a tratar de hacer en principio es dignificar el matrimonio, es decir, darle un sentido que hoy no tiene a la vida matrimonial, porque definitivamente el día de hoy no existe mucha expectativa, no se ve necesario, no se ve algo digno la vida matrimonial. Y como alguien casado desde hace más de 25 años, puedo decir que la dignidad matrimonial es algo que vale mucho la pena, ¿sí? Que en verdad es algo que resalta y que esta relación entre Cristo y su iglesia, que pone como ejemplo el apóstol Pablo acerca de el hombre y la mujer, o la mujer y su cónyuge, es algo que va mucho más allá de lo que hoy podemos tener como concepto de vida matrimonial. Dice el primer versículo o el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo primero que resalta es que la palabra someterse parece algo como de índole duro, ¿no? A nuestra carne, a nuestro orgullo, a nuestro ego, le resulta chocante la expresión someterse. Pero no es cualquier clase de sometimiento, y esto es importante que podamos definirlo. La palabra que aquí viene en el griego original transmite la idea de una acción reflexiva. Es decir, no solamente es me tengo que sujetar independientemente de mis pensamientos, no. La palabra que se usa aquí en el griego implica reflexión, implica el uso de nuestro razonamiento, de nuestro cerebro, para atender adecuadamente lo que se está pidiendo, de tal manera que mi confianza, por supuesto después mi acción de someterse, primero sea en mi cabeza el comprender, el entender por qué razones vale la pena, en este caso, sujetarnos u obedecernos. Es decir, no es la expresión que aquí aparece como sometimiento, no es yo hago de ti lo que yo quiera y te tienes que someter. No es eso. No es aquí quien manda soy yo y te tienes que someter, sino tiene que ver con un trabajo de reflexión, tiene que ver con un uso de nuestro cerebro, de nuestro pensamiento, de entender lo que nos están diciendo y considerar si es bueno o no, y entonces, de manera confiada, obedecer o someternos, ¿sí? Es decir, no te está pidiendo aquí la Biblia que hagas a un lado tu razón, tu voluntad, sino más bien que seas reflexivo para actuar. Que seas alguien que sí se someta, pero primero reflexiona acerca de lo que me están pidiendo. Que primero sea persuadido acerca de lo que me están solicitando. ¿Sí me doy a entender? Entonces, el griego, aquí en el original, a la luz del concepto de sometimiento el día de hoy, no es lo mismo. Mientras que la palabra someterse tiene que ver con un autoritarismo, en el día presente, tiene que ver con una persona encumbrada y de una actitud autoritaria hacia las demás personas. En la Biblia, la persona que recibe esta indicación, esta invitación a someteos los unos a los otros, reflexiona en lo que te están diciendo, en lo que se están diciendo unos a otros, y entonces actúa en consecuencia, obedece, sométete, ¿sí? Por eso es importante poderlo comprender, amados, porque muchas veces se tiene la idea de que tengo que quitar mi pensamiento cuando me están dando una orden o cuando me están pidiendo algo, y no es así.
tengo que ser reflexivo. Y es importante entender que no es lo mismo ser reflexivo a ser rebelde o a no querer siquiera considerar y escuchar, ¿sí? Porque muchas veces, sí somos, no, es que el hermano me dijo que yo tenía que pensar antes, sí, pero no vayamos a ser de aquellos que ni siquiera escuchan y ponen atención a lo que se está planteando. No vayamos a irnos al otro extremo tampoco, ¿de acuerdo? Es necesario pensar, reflexionar en lo que nos están diciendo. Entonces, cuando la Biblia dice, someteos unos a otros, es un considera para obedecer, considera para actuar, en consecuencia, lo que unos a otros, se refiere a hermanos en Cristo, están diciendo. Y todos ponerlo delante del temor de Dios. Por eso dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Es decir, ¿qué es lo que me están pidiendo? Y si lo que me están pidiendo no tiene que ver con ninguna cosa que ofenda a Dios, que me haga ser rebelde a sus principios y a sus mandamientos, entonces no tengo ningún problema en echarte la mano, en ayudarte, en ir a actuar de acuerdo a lo que se me está solicitando, porque no me están pidiendo nada que vaya en contra de Dios. Pero si por el contrario alguien me dijera, oye, haz esto y es contrario a Dios, yo no tengo por qué someterme, porque primero es el temor a Dios. Primero tengo que respetar a Dios antes de sujetarme o someterme a las indicaciones, peticiones, a las autoridades, a quien me lo esté solicitando, ¿sí? Primero tengo que anteponer que lo que me están pidiendo no vaya en contra de los mandamientos de Dios. Cuando no hay ningún problema, no hay un choque, adelante, no tengo problema en que si me dices algo, con todo gusto lo acepto, con todo gusto lo considero y lo vamos haciendo. Pero siempre y cuando, amados, no vaya ni en contra de nuestra razón, ni en contra de nuestra vida de obediencia a Dios, ¿sí? Si un hermano te pide hacer algo que no es correcto, perdón, no tengo por qué escucharlo. Si alguien quiere meterte en un chisme, puedes detener y decir, sabes que ya no me digas más, detente hasta ahí. Si alguien dice, oye, es que fíjate que me está pasando esto, oye, ¿por qué no vas y se lo dices a la persona indicada, ¿no? Es decir, no tienes por qué razón estar entrando en un juego que no tenga que ver con un sometimiento racional y en el temor de Dios. ¿Sí nos damos a entender? Entonces, es importante comprender esta parte de la Escritura, porque el siguiente pasaje tiene el mismo contexto. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Cuando tú vas a revisar en el griego original, resulta que la expresión que aquí se reitera como las casadas estén sujetas a sus maridos, no aparece en el griego original, porque se da por entendido de lo que viene hablando el texto del 21, el someteos unos a otros en el temor de Jehová. Cuando el siguiente pasaje inicia el enunciado, no dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Esa expresión no viene en el texto original. Lo que trata de hacer aquí quien tradujo la versión Reina Valera y otras traducciones es ayudar a continuar con el sentido del texto anterior, la sujeción, pero no viene como tal. Lo que nos da a entender que tanto someterse unos a otros como la esposa debe de someterse al marido, se da por entendido en el siguiente pasaje, en el versículo 2. Entonces dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La iglesia tiene una cabeza, tiene una autoridad superior. ¿Quién es esa autoridad superior? Jesucristo, ¿sí? Entonces, los creyentes tienen una autoridad superior, ¿quién es? Jesucristo. El sometimiento de unos a otros es en el temor del Señor, pero nunca por encima de Jesucristo, ¿sí? Usted no puede ir y decirle a una persona, oye, es que Dios me dijo que te fueras y te casaras con aquella persona, oye, pero aquella persona está casada. Perdón,
es que Dios me dijo, no, a ver, espérame, no vamos en contra de los mandamientos de Dios, no vamos en contra de lo que Dios ha determinado en su palabra. Aunque venga un hermano y te diga, "Hoy soy profeta, soy fulanito de tal, Dios me habla, tuve un sueño". A ver, no es así. Nunca la palabra de Dios va a ir en contra de la santificación de su iglesia, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? Nunca va a ir en contra de la santidad. Siempre va a ser encauzada a vivir una vida correcta delante de los ojos de Dios. Entonces, esta analogía que hace el apóstol Pablo entre el esposo y la esposa, la verdad es que cuesta mucho trabajo transmitirlo en tiempos modernos, porque las personas ya no quieren casarse, porque las personas no desean esta responsabilidad del matrimonio, pero en aquella época era algo muy valioso, amados. Era algo que tenía que ver con un sentido de protección, de amor mutuo, de entrega mutua, de sacrificio mutuo. Era que los dos tenían derechos y obligaciones. En cambio, el día de hoy, la verdad es que no se ve de la misma manera. Las personas solamente piensan en alguien a quien poder demandarle derechos. No obligaciones, sino alguien a quien poder decir, oye, tú me debes hacer esto, tú debes hacer esto conmigo. Pero normalmente no se ve en la vida actualmente, en los conceptos actuales, un voy a darme a favor de la persona. Voy a buscar su mayor bien. No voy a buscar mi mayor bien, voy a buscar su mayor bien. Lo que le haga estar bien a mi mujer o a mi esposo. ¿Sí? Es decir, el concepto de hoy en día no es el mismo. Cuando aquí leemos que existe esta unión tan hermosa, no lo vemos hoy en día. Por lo tanto, sí es necesario que contemplemos el matrimonio a la luz de este vínculo de amor, de derechos y obligaciones que tenemos. Fíjense cómo nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer. El marido es cabeza de la mujer. De inmediato brinca hoy en día las modas, las ideologías, los conceptos. De inmediato buscan, no, espérame tantito, ¿no? O sea, aquí 50-50, ¿no? 50-50, cuando menos. A ver, es que no me está diciendo que no hagas o dejes a un lado tus derechos. Está hablándote de que tenemos obligaciones en común. Tenemos obligaciones en común. Mi obligación es ser líder de casa, salir al tope, salir avante cuando las cosas están mal. En cualquier empresa siempre hay alguien que es la cara visible, ¿no? El de relaciones públicas. Y todos los medios de comunicación y todos se van contra la cara visible de una empresa, de un negocio. ¿Quién es el gerente aquí? Y va sobre la persona que tiene mayor jerarquía dentro de una organización. Bueno, en el caso de la vida matrimonial, papá o el varón es el que debe de brindar esa parte de ser escudo protector. De que los guamazos no lleguen ni a esposa, ni a familia, ni a hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el varón, dentro de su estructura biológica, tiene la habilidad de separar los guamazos que llegan de lo que realmente pueden afectar a su casa o puede decir en su propia casa. Es decir, no todo lo que los varones pueden, los padres de familia reciben como guamazos, ustedes lo transmiten a sus hijos o a su esposa. Es una barrera protectora. ¿Sí? No tiene que ver con una actitud de autoritarismo, tiene que ver con una situación de te voy a proteger de muchos guamazos, de muchos golpes, de muchas cosas que vienen día con día y que tú tendrías que enfrentar de no tener esa barrera protectora. ¿Sí? Por lo tanto, cuando hablamos de una cabeza, hablamos de alguien que nos sale al quite, que nos evita tener que estar enfrentando la vida de una manera muy distinta como muchas personas a lo mejor hoy en día lamentablemente tienen que enfrentarlo. Pero la vida matrimonial es como una vida así de
de grandes murallas, ¿no? El primer trancazo siempre lo va a recibir el varón. Y luego la mujer y los hijos son los que están al centro y son los que están más cómodamente en su vida matrimonial, ¿sí? Pero es importante poder entender estas verdades. La Escritura nos enseña que el varón recibe los guamazos de la vida, recibe los golpes. Y esto es importante poderlo comprender. Hoy en día no se ve así. Hoy en día la verdad es que las esposas muchas veces son los que tienen que estar recibiendo toda la carga emocional de la vida matrimonial. Y ya no tiene el varón ganas de enfrentar nada. Pero también es una realidad que los conceptos actualmente han cambiado de manera muy drástica en nuestros días. Que Cristo sea la cabeza, como ejemplo de la iglesia, es que Él fue el primero en recibir los latigazos sobre su espalda. Él fue el primero en ser rechazado. Él fue el primero en decir, si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán con el árbol seco? ¿Sí? De tal manera que el primero en recibir toda la consecuencia de los que veníamos detrás fue Él. Por eso es cabeza, porque Él sabe cómo enfrentar cosas que a nosotros se nos harían bien difíciles poder sobrellevar, bien complicadas. Entonces, cuando vemos que Cristo es cabeza de la iglesia, es importante entender que cada congregación, cada núcleo, cada célula, como la Escritura nos enseña, que hay pies, hay manos, hay boca, hay orejas, y aunque todos pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo, estamos distribuidos en lugares diferentes, con funciones diferentes. Y el hecho de que seamos así no quiere decir que no necesitemos unos de otros. Lo que quiere decir es que cada uno tiene su propia función que cumplir dentro del plan y del propósito de Dios. ¿Sí? Entonces, no vayamos a entender o a malentender. No todos podemos ser orejas, no todos podemos ser manos. Y si a esta congregación le tocó ser la uña del dedo pequeño del pie de Cristo, la que recibe golpes de los muebles, ni hablar. Bendito sea su nombre, y habrá que sobrellevar el dolor que conlleva a ello. Pero no estar diciendo, ¿por qué no soy oreja? ¿Por qué no soy mano? ¿Por qué me tocó estar donde estoy? ¿Sí? La vida de la iglesia es una vida dinámica y muy plural. Hay mucho de un cuerpo que podría definirse con distintas cosas de la vida de la iglesia cristiana a través tanto de los siglos como en la actualidad. Pero una sola es la cabeza y es Cristo Jesús. ¿Sí? Y aunque seamos la uña pequeña del pie, la más alejada, la que menos puede contarse como parte del cuerpo, somos cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y el hecho de que no tengamos las capacidades, habilidades de otras congregaciones, a lo mejor en distintas áreas, no significa que no pertenezcamos al cuerpo de Cristo. Simple y sencillamente, Jesús sigue siendo nuestra cabeza y nos vamos a someter a Él de una manera que le agrade. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Quien actuó a favor de la iglesia es Cristo. Él es su Salvador. La iglesia no se forma de organización, se forma de personas. Sí, las personas se pueden organizar, pero no es que la organización esté por encima de las personas, jamás. ¿Sí? Es un problema cuando la organización se coloca por encima de las personas que forman una iglesia. Cuando el organigrama está por encima de las personas que forman una congregación. ¿Sí? De tal manera que la vida de Cristo a través de su iglesia es multiforme, es con distintas características, con distintas funciones, pero hay nada más un Salvador. Uno solo, que es Cristo el Señor. ¿Sí?
y la iglesia, no importa dónde nos encontremos, tiene un solo Salvador, Cristo. Tiene una sola cabeza, Cristo. Y Él es su Salvador. Continúa diciendo, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Por eso dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿A quién se va a sujetar la iglesia? A Cristo. A lo que Cristo enseñó, a lo que Cristo dispuso en su palabra. Es tan importante entender que nuestra relación no es ni siquiera con otras congregaciones, nuestra relación es con Cristo, es con la persona de Jesús. Y de ahí todo el bien que podamos hacer, adelante y bienvenido, pero que sea nuestra relación primeramente con Cristo nuestro Señor. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dentro de este contexto del que ya hablamos, que la palabra sometimiento tiene que ver, o sujeción tiene que ver más con la expresión de, o va incluido, mejor dicho, la expresión reflexivo, ¿sí? Voy a someterme porque me llevas a pensar. Me someto porque me convence lo que me estás pidiendo, lo que veo que Dios, Cristo me está pidiendo, ¿sí? Y por eso no tengo ningún problema en poder actuar, porque no va en contra de ningún mandamiento bíblico, porque no va en contra de la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, y por esa razón puedo someterme, ¿de acuerdo? Dice la Escritura entonces, maridos, amad a vuestras mujeres. Ay, es que cómo pesa la palabra sujeción, cómo es incómoda a la carne la palabra sujeción, la palabra obediencia, la palabra sometimiento, pero existe algo que también es una realidad. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Hay un beneficio de estar sometido o de estar sujeto, y es amor. ¿Sí? El amor no de carácter emotivo, no tiene que ver con cómo me siento, tiene que ver con acciones en concreto que ha hecho Jesús a mi favor, que ha hecho Cristo a mi favor. ¿Qué hizo Jesús para que yo estuviera hoy en día a sus pies? ¿Qué ha hecho Jesús para que yo pudiera decir, Señor, gracias porque me has traído hasta aquí, porque me has santificado? ¿Cuáles han sido las acciones que Cristo ha hecho para amarme? Y entonces dice la Escritura, maridos, amad a vuestras mujeres. El marido tiene esta preciosa y maravillosa obligación de amar a su mujer. Y no de amarla nada más como hoy amanecí de buenas y hoy qué linda te ves. No nada más tiene que ver con hermosear a nuestra esposa. Tiene que ver con hechos concretos que la lleven a lo que dice el siguiente pasaje. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado. Para santificarla. El trabajo de Cristo para con sus hijos, para con la iglesia, tiene que ver un solo propósito: santificarla. Cualquier cosa que no me lleve a parecerme más a Jesús, a santificarme, no tiene sentido que lo reciba. No importa de quién venga, tiene que haber un sentido de santificación, hacer más puro o pura a alguien. Y Cristo se sacrificó, y el marido tiene que sacrificarse. Ay, otra palabrita. Qué incómodas palabras encontramos en un pedazo de texto nada más. Sometimiento, sujeción, darse, sacrificio. No es nada grave. A la carne no le gusta esto. No le gusta, pero es necesario. ¿Sí? Cristo es alguien que se sacrificó y demanda de los varones sacrificio por sus mujeres. Así que cuando hablamos de sometimiento, sujeción, etcétera, también debemos de pensar en, la verdad es que el marido se ha sacrificado.
Ha hecho todo lo necesario porque la esposa esté bien, esté tranquila, esté contenta, esté en paz. ¿Sí? El deber de un marido es que tu esposa o que su esposa esté en paz. Si tu esposa está recibiendo todo, las angustias, las ansiedades, las aflicciones, no estás haciendo bien tu trabajo. No estás haciendo bien tu trabajo. ¿Por qué? Porque finalmente el marido es el que primero tiene que entrarle al sacrificio. Es el primero en decir, ¿te sientes mal, amor? No te preocupes, yo lavo los trastes. Ay, pero es que es una montonal, se me quedaron porque no había agua ayer, no importa. Es decir, el marido le entra a todo, absolutamente a todo. Eso de que, ay, es que no está dentro del rol. No, a ver, está dentro del rol llamado sacrificio cualquier acción que traiga paz a la casa, cualquier cosa que traiga santidad a la casa, ¿sí? Es parte del sacrificio y es amor de Dios también. Y cuando Cristo murió en la cruz, cuando Jesús fue llevado y lo clavaron ahí entre los huesos de las muñecas para evitar que se rompieran los huesecillos de la mano, y fue a la cruz, se sacrificó. Así se demuestra el amor. El amor no se demuestra cuando todo va bien. El amor no se demuestra cuando las cosas marchan bien. El amor se demuestra cuando se necesita realmente sacrificio. Cuando tienes que estar. Todo mundo es amigo cuando no todo te va bien. Pero cuando las cosas se complican, ahí es cuando realmente surge quién ama y quién no ama. Cuando estás en un hospital, es cuando realmente se comprueba quién ama y quién no ama. Cuando estás pasándola mal, es cuando se comprueba quién ama y quién no ama. Pero estar pensando en que, no, es que fulanito de tal, no, es que mira cómo me ama. Oye, te fue a visitar al hospital nada más una vez, mientras que tu papá o tu mamá están ahí todo el tiempo. Todo el tiempo la familia está ahí, te está yendo a visitar, están buscando tu bien, están proveyendo para que tu vida esté tranquila, y que una persona una vez te haya hecho un bien, no significa que tienes que pensar en que el resto no te ame. ¿Sí? Es bien importante poder entender que el amor no se demuestra con una acción, se demuestra con una continua serie de sacrificios a tu favor. ¿Cómo sé que alguien me ama? Porque me dice, te amo, me preocupas. Porque te dice, es que quiero que estés bien. O porque busca que estés bien de una u otra manera. O sea, está continuamente buscando tu bien. ¿Dónde está el verdadero amor? ¿En la emoción o en las acciones a tu favor? Sí. Cristo tiene mucho más que ejemplificarnos se fue hasta la cruz. Él le dijo en el Evangelio de Juan capítulo 13 versículo 1, que así como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. ¿Sí? Él estuvo haciendo que 12 personas que no se conocían, que hasta se odiaban, terminaran trabajando juntos. Eso es algo que el amor de Cristo hace. Eso solo lo hace Jesús. Solamente uno dijo, yo no quiero, y lo traicionó. De ahí en fuera, los demás, Jesús hizo que pudieran ser un solo cuerpo en Cristo, en su gracia. Y ese amor es el que promueve, el que hace que una iglesia sea una iglesia. Dice aquí entonces la Escritura, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cada acción que un hermano, que una hermana haga por ti, tiene que ir acompañada de verdadero sacrificio para tu santificación. No para darte por tu lado, no para ser condescendiente, no para ser empático, sino por tu santificación, para que te parezcas más a Cristo,
para que seas más semejante a Jesús, no para darte por tu lado. Y entonces, cuando Cristo se entrega a sí mismo por la iglesia, su principal propósito es santificarla. Cualquier cosa, amado, no importa lo que sea, que no te lleve a una santificación, no proviene de aquel que se entregó a sí mismo para santificar a su iglesia. Una sabiduría, una capacidad, una oratoria, lo que quieras, que no va acompañada de sacrificio por tu alma, de verdad no tiene ningún fundamento en el amor de Cristo. Hoy en día hay muchas personas que se congregan por internet, ¿no? Que dicen, no, es que mi iglesia es virtual. Después de la pandemia, no, hombre, hubo un montonal de gente que decía, no, mi iglesia, ¿cuál es tu iglesia? Ah, está ahí, nomás le picas el Facebook o le picas el YouTube y ya aparece mi iglesia. Ah, ¿y cuántas lágrimas han dado por ti? ¿Cuánto clamor se ha levantado por ti a través de esas personas que dices que son tu iglesia? ¿Cuánto tiempo te han dedicado? ¿Cuántas noches han estado en vela por amor a tu alma? No, amado. La iglesia que Cristo santifica no es una iglesia de internet, no es una iglesia virtual, no son personas virtuales a las cuales les dices, ah, sí, tiene razón. Amado, la Escritura nos dice, el simple lo cree todo. No hay que ser simples, hay que ser amorosos en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de ser. El simple todo lo cree. Ah, es que aquí dice fulano de tal que hay que hacer esto. Ah, allá dice este otro video que hay que hacer esto. Aquí me dice esto otro. Pero ¿cuántos de ellos han dado una lágrima por ti? ¿Cuántos? ¿Cuántos han buscado tu mayor bien y santificarte? ¿Sí? La iglesia no es un lugar para ir y pasarla un ratito. La iglesia es un lugar donde hay personas que van a estar llorando contigo, que se van a gozar contigo, que van a estar contigo, que en los momentos de verdad que estés muy cerca de la tentación, te ayuden, estén ahí, estén buscando tu mayor bien. Esa es la iglesia. Los demás pueden ser medios por los cuales Dios te va a ayudar, pero quienes están contigo es la iglesia, son tus hermanos. Ellos son los que están llorando por ti, los que están orando por ti. Sí. Así como Cristo amó a la iglesia, a fin de que, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Tu vida, el trabajo de Cristo para contigo, tiene el propósito de que estés delante de Él. ¿Cómo? Sin mancha, sin arrugas, sin cosa semejante, que fuere santa y sin mancha. El trabajo de una iglesia es que Cristo sea el que se presente a esas personas y diga, es mi hijo. Ay, pero es que de verdad estuvo delatoso, ¿no? No importa, es mi hijo. Porque hubo una iglesia que estuvo ahí con ellos. Hubo alguien que estaba clamando, rogando, pidiendo, orando. Esa es iglesia. Esos son tus hermanos. Con todo amor y con todo respeto, tus hermanos no están en internet. Hoy en día se dice mucho, es que son mis amigos de Facebook. Órale. O sea, como si estuvieran ahí para ti cuando los necesitas. O cuando no los necesitas también están para ti. O sea, cuando te va mal, ahí están. Y cuando te va bien, también están ahí. Y se gozan con los que se gozan. Y se entristecen con los que se entristecen. Esa es iglesia. No las cosas virtuales. No, eso no es iglesia. No hay lágrimas ahí. No hay llanto, no hay desvelos. No hay una palabra de aliento en todo eso. Hay que aprender a valorar lo que Cristo está haciendo en su iglesia, en tus hermanos, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
así seamos el dedito de hasta abajo del pie, que seamos sin mancha y sin arruga. Así todo el mundo nos menosprecie, así todo el mundo nos tache de inmaduros, es que son esos. No importa, que seamos sin mancha y sin arruga. El propósito de Cristo es que seamos una comunidad sin mancha, que esté trabajando en sus fuerzas, en sus capacidades, pero que esté trabajando para la gloria de Cristo. En cierta ocasión, alrededor de 20 o 30 años después de que las iglesias a las cuales van dirigidas las cartas de Apocalipsis fueran fundadas, Jesús tuvo que limpiar su iglesia. ¿Sí? Y entonces, si nos vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, se nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y si nos vamos unos textos más adelante, dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y si nos vamos más adelante, dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y si vamos más adelante, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, a Laodicea, así a cada una de las iglesias, Jesús tenía un mensaje particularizado, de acuerdo a su necesidad, a su circunstancia, a los desafíos que estaba teniendo cada comunidad, cada iglesia. Jesús trabaja a fin de santificar a su pueblo, a su iglesia. ¿Sí? ¿Y cómo lo hace? De manera particular. Cada iglesia tenía su propio desarrollo, tenía su propio camino que recorrer, tenía sus propias cosas por las cuales arrepentirse, tenía las virtudes que reconoce Cristo en ellas. Es decir, cada iglesia tenía necesidad de ser limpiada. Y Jesús se encarga de limpiarla. Jesús se encarga de decir: a ver, esto te está pasando. Si no te arrepientes, vendré a ti. Si no te hubieras arrepentido, quitaré tu candelero del medio. Y empieza a advertir a cada uno de esas iglesias. ¿Cómo lo hace? ¿Se les apareció a todos? Escribe al ángel. La palabra ángel es mensajero, es pastor, es líder, es el obispo, el diácono, quien esté al frente de esa iglesia. Es decir, Jesús le pide al apóstol Juan que le escriba a los pastores de estas iglesias. Estos eran los responsables de retransmitir el mensaje a las congregaciones, de convocar a Sardis, de convocar a Filadelfia, de convocar a Laodicea al arrepentimiento, a que deje la tibieza. Era a través de los mensajeros que Dios había levantado en esas congregaciones. Sí. Pero cada una tenía lo suyo, a pesar de que todas salieron de Éfeso. Bueno, las 6 salieron de Éfeso, o fueron gente de Éfeso quienes fueron a ministrar a aquellas congregaciones. Cada iglesia tenía su propia dinámica, su propia vida particular, y no se sentían que estaban fuera del cuerpo de Cristo porque cada una recibiera un mensaje distinto. No se sentían que estuvieran fuera de Cristo porque cada una tenía una característica a la cual arrepentirse o una característica a favor. Todas tenían sus propias dinámicas de vida. Y la diferencia de distancia entre, por ejemplo, Éfeso y Sardis era de no más de 15, 20 kilómetros, pero cada una tenía su propia dinámica y Jesús respetaba esas dinámicas. Jesús enviaba los mensajes de acuerdo a las necesidades propias de cada congregación. Y si a una le faltaba esto, lo enviaba. Y si esto era: dejaste tu primer amor, lo corregía. De ahí en fuera todo lo demás, síguele para adelante. Y si la iglesia de Filadelfia estaba bien y más bien necesitaba más puertas abiertas, ahí va también las puertas abiertas. He puesto puerta abierta delante de ti. Es decir, Jesús sabe cómo tratar con cada iglesia, con cada congregación, porque es la cabeza. Es quien se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Sí? Es decir, no podemos estar haciendo comparativos, porque el comparativo no es con las personas. Se lo estamos diciendo a aquel que está trabajando en cada congregación y en cada comunidad. Así trabaja el amor de Cristo. El amor de Cristo no te va a dejar en tus pecados. El amor de Cristo no te va a dejar a que sigas equivocada. El amor de Cristo va a purificarte, va a santificarte a fin de presentarte delante de Él como una iglesia sin mancha y sin arruga.
Y si soportas, como dice la Escritura en Hebreos, la disciplina, bendito sea Dios. Pero cada uno de nosotros somos de una u otra manera tratados. Y se exponen cosas. Y a lo mejor eres alguien que eres muy orgullosa. Y esa era tu concupiscencia muy intensa. Y no te gusta el tema ay, tengo que someterme, ahora tengo que hacer caso en esto y en aquello. Y a lo mejor no lo eras. Eras una persona que no te dabas fácilmente a eso. Y Dios empieza a tratar contigo. Y te va a llevar de tal manera que venzas aquellas cosas que por ti mismo o por ti misma no has podido ni has querido vencer. ¿Sí? Pero te va a purificar, te va a limpiar. Jesús limpia a su iglesia. Jesús hace que su iglesia no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Sí? La iglesia, por ejemplo, de Filadelfia, dice versículo 7, capítulo 3, versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Cada iglesia tenía sus propias obras. Cada iglesia tenía sus propias acciones que Dios había preparado de antemano para ella. ¿Sí? Que nosotros estemos aquí hoy quiere decir que hay obras preparadas para nosotros. Hay que prepararnos para eso. Hay que estar en Cristo, hay que vivir en Cristo, hay que orar, hay que pedir, Señor, dame más de ti, pero hay cosas preparadas para nosotros, de eso no hay duda. Y Jesús está abriendo puertas de una u otra manera. Hay puertas abiertas, por eso dice, yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, era una iglesia de poca fuerza. ¿En qué sentido poca fuerza? En que no eran muchos los de Filadelfia, eran pocos. No era una iglesia muy consolidada, vamos a llamarle así, como quizás lo era Éfeso. Éfeso ya era una iglesia mucho más grande, fuerte, con mucho más robusta que Filadelfia. Pero a Éfeso la manda a arrepentirse, a Filadelfia no. A Filadelfia le dice, he puesto puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Porque eran cosas bien comunes en aquella época. En aquella época, guardar la palabra de Dios era todo un reto. Y negar el nombre de Jesús era algo que continuamente los creyentes estaban siendo sometidos a prueba. Oye, ¿tú crees en ese que crucificaron? ¿En ese que mató el imperio romano? Sí, sí creo en él. Él es mi Salvador. Y cada ratito esta iglesia decía, no me voy a rajar, no me voy a ir para atrás. Él es mi Salvador, Él tiene propósitos para mí, Él tiene planes para mí. Y encauzaba sus esfuerzos para la gloria de Dios. ¿Sí? Pero tenía poca fuerza. Eso lo hacía menos que las demás iglesias. Jesús le manda un mensaje. Así que a las iglesias que tienen poca fuerza, Jesús jamás las va a desechar. Jamás les va a atribuir que tienen poca fuerza y por eso no son cristianas. No. Por el contrario, les va abriendo puertas. Va incrementando su fuerza. Va haciéndolas más robustas y más fuertes. En cambio, te encuentras otra, como el capítulo número 3, versículo 1, que dice, escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia en Éfeso, en Sardis, el que tiene las 7 estrellas, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, también conocí las obras de Sardis, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre, te quedaron únicamente las puras letras. Eso es todo lo que tienes, letras, no tienes más. Tienes nombre de que vives y el nombre suena bien. Las cosas que dices se oyen bien, pero estás muerto. Las cosas parecen buenas, pero no las vives. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Que Jesús te diga eso, es durísimo. Continúa diciendo, sé vigilante, sé vigilante.
Cuando leemos en Proverbios que dice, el simple lo cree todo, pero el que es vigilante, el que está ávido, ¿sí?, el que está despierto, no recibe el daño porque se agacha, significa justamente esto: sé vigilante. ¿Qué te está pasando? ¿Cómo estás, iglesia? Y eso es amor de Cristo, y es santificar. Y en el caso de esta iglesia, ya de plano la mayoría estaba muy mal, de tal forma que más bien invita a algunos a vencer. Por eso dice, sé vigilante y afirma las obras que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Pero el nombre de que vivían estaba ahí. El nombre de que vivían estaba ahí. Continúa diciendo, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿A qué los manda Jesús? A ver, regrésate y comienza a reestudiar lo que has recibido y oído, porque no están bien tus obras. Y continúa diciendo, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es decir, que los invita a volver ¿a qué? A la palabra de Dios. Pero no solo a el nombre de que viven, sino de verdad a santificarse. Sus obras no eran perfectas y tenían nombre de que vivía. Entonces, ¿qué vemos aquí? Mensajes muy concretos de Jesús hacia las iglesias. Y ahora, Éfeso no se estaba metiendo en Sardis, tenía sus propias broncas. No estaba diciendo, ay, no, vamos a ayudar a los hermanitos de Sardis. No, porque Jesús convocaba al arrepentimiento también a Éfeso. O la iglesia de Filadelfia tenía su propia puerta abierta. Y no era, oye, vete a la Odisea, sacude a los tibios. No le está pidiendo eso. De eso se encarga Jesús. Se está enfocando en las puertas que se te abren, ve y trabájalas. Ve y ayuda, sirve, hay una puerta abierta delante de ti. Y de igual manera, a todas las iglesias les da su propio mensaje. ¿Sí? Tiene su propia vida. Entonces, el amor y la santificación de Cristo aquí está expresada. Te invito a que leas los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, y es Jesús santificando a su iglesia, a sus iglesias. Jesús ve un todo, pero da mensajes particulares a cada iglesia. ¿Sí? Entonces, regresando al capítulo 5 de Efesios, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que le sustenta y la cuida. Es bien hermoso que Jesús nos sustente y nos cuide. Nos está cuidando. Él manda su palabra, está haciéndonos que nos volvamos a ella, está al pendiente de nosotros, está protegiéndonos, nos está cuidando, hermanos. Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. No importa que tenga un mensaje la iglesia de Sardis que atender, una convocación al arrepentimiento. No importa que Éfeso tenga sus propios problemas y tenga que ser convocada al arrepentimiento, o que Filadelfia sea llamada a una puerta abierta, o que Esmirna también le dé más fuerza, porque dice, sé que estás sentado donde vive Satanás y no has negado mi nombre. Es decir, hay iglesias que están en espacios bien conflictivos, bien difíciles, donde todo es en contra. Ahí en Sardis se había acumulado una gran cantidad de vida religiosa entre judíos y de otras religiones que hacían bien complicada la vida cristiana para los creyentes en Sardis. Le pegaban por todos lados le pegaban. Y por eso Jesús le dice, yo sé que tienes poca fuerza,
pero no has negado mi nombre. ¿Sí? Jesús ama a su iglesia, pero su iglesia se tiene que concentrar en su propio llamado, en su propio dinamismo, en su propia madurez, en ir a más. Y Él habrá de añadir a los que han de ser salvos, pero tenemos que concentrarnos en lo que Dios nos ha pedido de manera muy particular. ¿Sí? Versículo 11. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es importante que sepas que no es casualidad cuando Dios pide que al hombre que sea el que abandone su casa. No es casualidad, a sus papás se refiere. ¿Por qué? Porque una vida a la sombra de papá o mamá para un varón es bien difícil, es complicado. Se vuelve en un lastre, se vuelve en una cadena para su familia. Estar viviendo bajo el mismo cobijo, el mismo techo, las mismas costumbres, los mismos hábitos con los que creció ese varón, se vuelve un problema porque ese varón no madura. Siempre está papá, mamá, mi papá dice esto, mi mamá dice aquello, etcétera, etcétera. Y entonces trata a la familia como una extensión de su propia casa. Y no es así. No puede ser así. Por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero no bajo la misma influencia. El varón tiene que independizarse de la influencia de papá y de mamá, porque si no, no va a ser esa barrera que ayude a recibir los guamazos del exterior. Se va a adecuar a lo que papá y mamá digan, pero no va a cambiar y no va a formar un propio criterio para amar y servir a los suyos. Dice la Escritura, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Reitera que el ejemplo que venía dando es de la iglesia y Cristo. Por lo demás, yo me estaba refiriendo a cómo tiene que verse la iglesia y Cristo, que la mujer respete a su marido y que los maridos amen a sus mujeres como a sí mismo. Pero la relación tan hermosa que presenta el apóstol Pablo entre Jesús y su iglesia es realmente incalculable. Un amor sacrificial, un amor de estar ahí cuidándolos. ¿Sabes por qué razón Jesús se iba en las noches a orar solo? Porque ahí derramaba su corazón a Dios, preparándose para el día siguiente, preparándose para atender a los suyos, para atender a los que no eran suyos, pero que estaba queriendo salvar. Es decir, Jesús, el trabajo de Cristo es extraordinario y es maravilloso. Sus lágrimas, sus oraciones, todo ha sido para orar, para honrar y para que la iglesia, las iglesias sean santificadas. Amados, nosotros no estamos por debajo de ninguna otra congregación. No importa las dificultades técnicas, no importa que seamos pocos, no importa que seamos muchos, no estamos fuera del cuerpo de Cristo. Nos ama y nos manda su palabra para ayudarnos y llevarnos a la santificación, a ser sin mancha y sin arruga. ¿Sí? Y a veces la palabra de Dios nos pega y nos pega con todo y nos hace sentir muy mal. Bendito sea Dios. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Y cuando es tiempo de sobar, se soba. Y cuando es tiempo de consolar, se consuela. Pero sí es importante entender que la relación entre Cristo y la iglesia debe de ser real, no virtual. ¿Sí? No virtual. No puedes atribuirle más credibilidad a la persona que tiene 40 o 50 mil seguidores que aquellos que han dado su vida porque tú estés bien, que han estado contigo, que te han buscado y que han estado por ti y han estado a tu lado caminando. ¿Sí? Amados, las Escrituras son muy claras.
vemos a las iglesias en Apocalipsis con diferencias. La más lejana tenía 50 kilómetros de distancia, la más lejana entre Éfeso y la iglesia más lejana, que era la de Filadelfia. Sí, tenía 50, 60 kilómetros de distancia, pero no se metían unas con otras. No se andaban golpeteando ni estaban, cada una se concentraba en su propio trabajo. Y Jesús bendecía eso. Y Jesús le daba a cada uno lo que necesitaba para crecer. ¿Sí? El amor de Dios por su iglesia es incomparable. ¿Por qué? Porque es capaz de poder servir a todas al mismo tiempo. Porque Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y donde quiera que pueda Dios y quiera Dios levantar una congregación que busque la santificación y que esté trabajando para ser santo y que no justifique el pecado de ninguna manera, ahí es una iglesia de Dios, donde Cristo va a estar trabajando a su favor. ¿Sí? Dios es misericordioso y muy compasivo, amados. Así que les invito a que lo tomemos en cuenta, a que lo tomemos en cuenta. ¿Nos necesitamos unos a los otros? Sí, por supuesto que sí. ¿Debemos amarnos unos a otros? Por supuesto que sí. Y es hermoso cuando tienes personas a las cuales amar, a las cuales servir. Y sí, es muy padre tener hermanos en otras partes del mundo, en otras partes de México o del extranjero, no importa, es hermoso, es una gran familia. Pero eso no quita que yo tengo una responsabilidad, un llamado de amor a crecer, a darme, a buscar la santificación de mis hermanos y hermanas. El amor de Cristo se demuestra santificando, edificando. De esa manera se ama. No dándole por su lado, oye hermano, es que no estás siendo muy duro, no vayas a ser demasiado exigente. Oye, no. Pero antes de poder hablar con las personas, hay que llorarle a Dios, hay que clamar por ellos y derramar lágrimas y pedirle a Dios la sabiduría para servir a quien sea. Sí. En muchas ocasiones con desvelos, en muchas ocasiones hasta en medio del trabajo, atender a las personas, no importa. Se ama, se da, se busca hacer el mayor bien, porque Cristo nos amó primero. Nos amó a cada uno primero. Y ese amor es incomparable. Vale la pena mucho que aprendamos a amarnos unos a otros. ¿De acuerdo? Les invito a que cerremos nuestros ojos. Señor, estamos delante de ti y conoces nuestros corazones. Gracias por este remanente, Señor. Gracias por los errores de los hermanos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de sobrellevarnos, de ser pacientes. Gracias por los llantos que hemos tenido. Gracias, Señor, por este amor. Eres precioso, Jesús. Gracias, porque el primero en dar su vida fuiste tú. Y por la vida que diste es que hoy estamos aquí. Y que nos has dado las personas más complicadas como hermanos y hermanas. Gracias. Dios dio a su Hijo, le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Es precioso. Gracias por tu sangre, Señor. Gracias por la obra sobre cada hermano y hermana, Señor.